Hello everybody, this is your English teacher Iván García Márquez, perdón. Ok, para inglés 5, el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy es la unidad número 3, que tiene que ver cómo se prepara una receta, es decir, cocinar, la voz pasiva y las oraciones condicionales del segundo tipo, preposiciones, adverbios de modo, de lugar y de tiempo. Esos adverbios pues son expresiones que denotan cómo se hace algo, para decir qué es el modo, de lugar, que es donde se realiza la actividad o la acción que denota el verbo, y de tiempo, que es cuando se realiza la acción indicada por el verbo, pero todos esos elementos se le clasifican como adverbios. Veremos las preposiciones y las oraciones condicionales del segundo tipo es cuando hablamos en un caso muy hipotético, pero remoto, que, valga la redundancia, remotamente se van a llegar a realizar o a suceder. Vamos entonces a ver de qué manera vamos a desarrollar esta unidad. El tema consiste en seguir los pasos de una receta de cocina. Aprenderemos el vocabulario relacionados al tema de cocina. Veremos la passive voice, passive voice. Aprenderemos a utilizar la voz pasiva. La voz pasiva es una acción, es una oración, perdón, que nos va a indicar que le voy a hacer más énfasis al objeto de la oración, no quien realiza la acción. Por ejemplo, Iván lee un libro, es la voz activa, sujeto, verbo y predicado. Pero la voz pasiva, el objeto es, ¿de qué estoy hablando? Del libro. Entonces yo digo, el libro es leído por Iván. Ahí hay que tener en cuenta varios elementos como para tomar en cuenta en qué tiempo verbal se encuentra la oración original, es decir, la voz activa, para saber cómo lo convierto en voz pasiva. Eso es lo que veremos el día de hoy. Hablaremos de las preposiciones, y las de movimiento y de dirección. Y por último, hablaremos de los adverbios de modo, lugar y tiempo, que como les dije, los adverbios de modo expresan en qué forma se realiza una acción. Los de lugar indican dónde se realiza la acción. Y de tiempo, que expresan cuándo se realiza la acción indicada por el verbo. Esos son los elementos importantes que debemos considerar a la hora de expresar cualquier idea. Vamos entonces a ver la siguiente lectura. Cooking dinner. First of all, put some water in a pot. Boil the water. Once water is boiling, salt is added, and then the spaghetti is put into the pot. The spaghetti will be cooked in 10 minutes. In the meantime, you can prepare the sauce. 2 tomatoes are cut into small pieces. Then 1 onion is peeled and cut into slices, and 1 green pepper is cut into small pieces too. Put some oil into the frying pan, and then put all these ingredients, stir slowly, stir, observen el movimiento, stir, revolver. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out all the water. The spaghetti is then put into the frying pan. Stir slowly. The spaghetti and the sauce are ready to be served on a tray. Una vez vista esta lectura, quiero que observen de que comenzamos diciendo first of all. Es como el primer paso que hay que hacer, el básico, ¿vale? First of all, primero que todo. Luego decimos in the meantime. En paralelo podemos hacer esto, pero en paralelo podemos hacer esto mientras el espagueti se está cocinando. Y a lo último, cuando digo when the spaghetti is ready, es como ya para el finalizar. Hay 3 momentos cuando estamos relatando algo: el inicio, el desarrollo y el cierre. Eso va a ser si hablamos en presente, como en este caso, si hablamos en pasado o si hablamos en futuro. Igual
son esos tres momentos que hay que considerar. Vamos a volverlo a leer. Cooking dinner. First of all, put some water in a pot. Boil the water. Once the water is boiling, salt is added and then the spaghetti is put into the pot. The spaghetti will be cooked in 10 minutes. In the meantime, you can prepare the sauce. 2 tomatoes are cut into small pieces. Then 1 onion is peeled and cut into slices, and 1 green pepper is cut into small pieces too. Put some oil into the frying pan and then put all these ingredients, stir slowly. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out all the water. The spaghetti is put into the frying pan. Stir slowly. The spaghetti and the sauce are ready to be served on a tray. Vamos ahora a ver el language focus de todo este vocabulario que empleamos en esa lectura. To cook. Ya va, porque aquí. Ok. Aquí creo que. Ok. To cook. Cocinar. First of all. Primero que todo. Es decir, el primer paso que hay que hacer para preparar una pasta. Pot. Pot es olla. To boil es el verbo hervir. Once, que se escribe como decir 11, se pronuncia once, la E no se pronuncia y la C es una S, significa una vez que. Salt is added, se agrega sal. Esta expresión salt is added es un ejemplo de voz pasiva, porque la voz pasiva se utiliza para recetas de cocina, para un procedimiento, para relatar algo. Siempre se le da importancia. No se le da importancia a quien realizó la acción, sino la acción realizada. Ahí donde hay que tener cuidado. The spaghetti is put. Se colocan los espaguetis o los espaguetis son colocados. Lo podemos traducir de cualquiera de las dos formas. Al español, quiero decir. The spaghetti will be cooked. Cook, con K al final, es cocinar. Y cooked, como con una T ligeramente suave al final, es el participio pasado. Los espaguetis estarán cocidos. Siguiendo, in the meantime es el segundo párrafo, la primera frase del segundo párrafo, que es mientras tanto, es decir, mientras los espaguetis se están cocinando. Sauce, sauce es salsa, la salsa que le echamos a una pasta, pero el ketchup es la conocida salsa de tomate. 2 tomatoes are cut. Se cortan 2 tomates o 2 tomates son cortados. Estoy diciendo exactamente lo mismo. 1 onion is peeled. 1 onion is peeled. Se pela una cebolla o una cebolla es pelada. Green pepper, ají o pimiento verde. Oil, aceite. Frying pan, sartén para freír. Ingredients, ingredientes. To stir, revolver. Slowly, slowly, lentamente. Slow es el adverbio, es el adjetivo, perdón. Y el adverbio es slowly. Le agregamos la L con la Y. Slowly. Strainer. Strainer es el colador. Recordemos que en casa tenemos en nuestras cocinas un colador para pasta, que es algo más grande, no el colador pequeño que utilizamos, sino el más grande. ¿Ok? Ese es un strainer. Is used. Is used es utilizado. To let out. Aquí no podemos traducir jóvenes literalmente porque let es permitir y out es salir. Pero entonces como dejar que es como decir colar la pasta. Es decir, que la pasta quede en el colador y el agua escurra por los orificios que éste tiene. Por eso digo la expresión to let out all the water, para que escurra todo el agua. To be served, para ser servidos. Y tray es bandeja. Tray es bandeja. A continuación veremos entonces algunas expresiones cuando queremos decir cooking. Vamos a ver entonces las siguientes que son las que tenemos acá. First,
then, finally. Hay otras expresiones, pero digamos que estas son las más comunes o las vitales de conocer. En la medida que ustedes vayan desarrollando sus 4 habilidades del inglés, pues van a ir incorporando otros sinónimos que son los más utilizados. Pero estos son los básicos. First, then, finally. What are you cooking tonight? Perdón. What are you cooking tonight? ¿Qué estás cocinando esta noche? O what are you going to cook tonight? O what will you cook tonight? ¿Qué cocinarás para esta noche? Tonight es esta noche. Put some water to boil. Put some water o water to boil. Ponga o pon, dependiendo cómo lo queramos traducir, si de usted o de tú, ponga a hervir un poco de agua. Use a spoon to stir slowly. Use a spoon, cuchara, to stir slowly. Use una cuchara para revolver lentamente. Let the water boil. Let the water boil. Deje que el agua hierva. Deje que el agua hierva. Boil es hervir. Let es permitir, o en este caso, dejar que algo suceda. Mix well all the ingredients. Mix well all the ingredients. Mix, mezcle bien todos los ingredientes. Vamos a volver a repasarla. Cooking. Mucha gente diría, pero Iván, ahí podemos decir como cocinando. No necesariamente el ING traduce ando, endo, porque no hay un verbo to be antes de él. Por eso no puedo decir cocinando, sino cocinar. Vamos a leerlas nuevamente. First, then, finally. Put some water to boil. Then, let the water boil. Or let the water boil. Finally, mix all these ingredients. Recuerda que con estas 3 palabras simples y básicas, yo puedo darle un contexto más amplio a la preparación de mi receta, que en este caso es una pasta con salsa. What, aquí estamos ubicados. What are you going to cook? What are you cooking tonight? Perdón. What are you cooking tonight? ¿Qué estás cocinando esta noche? Use a spoon to stir slowly. Use a spoon to stir slowly. 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 Como que un caucho se desinfla. Slowly. Utiliza una cuchara para revolver lentamente. Mix well all the ingredients. Recuerde, ingredients comienza con sonido vocálico I. Por eso el artículo definido THE se pronuncia como the, no the. No puedo decir mix well all the ingredients. Mix well all the ingredients. A continuación veremos estos verbos que tienen que ver con la acción de todo lo que podemos hacer en la cocina. Cooking verbs. Cooking verbs son verbos para la cocina, para poder describir lo que estamos haciendo en la cocina. To bake, hornear. To beat, batir. To boil, hervir. To chop, picar. Pero to chop, cuando alguien dice, please chop the tomatoes, es picarlo en pedazos grandes, es decir, en cruz, transversal y longitudinalmente, y van a salir 4 porciones medianamente iguales. Eso es to chop, picar. To cook, cocinar. To cut, cortar. To fry, freír. To grill, asar. Por eso es que a veces vemos que en alguna publicidad el nombre o la marca de algún establecimiento que tiene que ver con carne dice Grill Restaurant. Es un restaurante que vende proteína, en este caso carne, pollo o pescado, pues asado. No es frito, sino es asado. Fry es freír, pero grill es asar. To melt, derretir. To mix es mezclar. To peel, pelar, como cuando pelamos una banana de cambur o una mandarina. To peel. To pour,
To pour es echar o verter. To slice es rebanar, pero como decimos rebanar, pues es en lonja, digamos, delgadita. To steam, steam es cocinar al vapor, como hacen muchos los asiáticos, que aprovechan el vapor para cocinar. Y la última, to stir, revolver. Vamos a volverlos a repasar. To bake, to beat, to boil, to chop, to cook, to cut, to fry, to grill, to melt, to mix, to peel, to pour, to slice, to steam y to stir. Stir es revolver. Bien. Ahora vamos a meternos con lo que es la voz pasiva. Passive voice. Passive voice. Passive, pasivo, voice, voz. La voz pasiva se utiliza cuando se desea expresar una acción poniendo más énfasis en el objeto que en la persona que realiza dicha acción. Por ejemplo, aquí le traigo varios ejemplos, pero observen que lo que está en rojo es el verbo original en la voz activa y también en rojo el verbo cómo se transforma cuando queremos decir algo en voz pasiva. Recuerden algo, un dato muy curioso. La voz pasiva es cuando escuchamos en unas noticias, fue encontrado un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Ahí no podemos decir como a voz populi el nombre de la persona, sino que fue encontrado un cuerpo. Ya con decir en estado avanzado de descomposición, nos podremos imaginar en las condiciones que puede estar, porque tampoco podemos ser tan amarillistas o tan alarmistas. ¿Ok? Entonces, la voz pasiva en noticias, la voz pasiva en redactar o explicar un procedimiento para preparar una receta de cocina o alguna actividad, por ejemplo, en ingeniería industrial, cuando vemos normas y procedimientos, nos dicen cómo debemos relatar el procedimiento de cómo hacer las cosas de forma práctica, simple, ligera, entendible y que se pueda comprender. Vamos a decir estas oraciones en voz pasiva. Del lado izquierdo tenemos el ejemplo original de voz activa. You boil the water for 2 minutes. You boil the water for 2 minutes. Es decir, tú hierve el agua por 2 minutos. Esa es la voz pasiva. ¿De quién estoy hablando? De ti. Pues yo digo you boil. ¿De qué estoy hablando? De dejar hervir el agua por 2 minutos. ¿Cuál es el objeto? El agua. Me voy entonces a lo que está del lado derecho, y aquí lo estoy resaltando, con la voz pasiva. The water is boiled for 2 minutes. The water is boiled for 2 minutes. ¿Y qué estoy diciendo? Que el agua es hervida por 2 minutos. Aquí dije, tú hierves el agua por 2 minutos. Pero en la voz pasiva para una receta de cocina, interesa es lo que se entienda que le voy a hacer a cada componente o elemento o ingrediente, perdón, de esa receta de cocina. The water is boiled for 2 minutes. El agua es hervida por 2 minutos. Analicemos. Boil es el verbo hervir y está en presente. Hierve el agua por 10 minutos. Pero en la voz pasiva cambia a verbo to be en presente, pero el participio pasado del verbo boiled, que en este caso, como es un verbo regular, le agrego ed. The water is boiled. El agua es hervida. Recuerde que todo lo que es participio pasado se identifica si en inglés el verbo es regular porque le agregamos ed como en este caso. Pero al equivalente en español al traducirlo sería hervido, hervida, ado, ido. Perfecto. La siguiente. The police rescued the boy. The police rescued the boy. El policía rescató al chico. Eso es voz activa. Y rescued es el pasado del verbo rescue, que le quito la D y queda en infinitivo. Entonces, ahí la oración activa, la oración en voz activa está en pasado. ¿Cómo la cambio a voz pasiva? Presten atención. The boy was rescued by the police. The boy was rescued
by the police. Pero, ¿qué dice? El chico fue rescatado por el policía. Observen acá. ¿De quién estoy hablando? De que el policía, ¿qué hizo el policía? Rescató. ¿A quién? Al chico. El chico viene a ser el sustantivo, que en este caso el sustantivo puede ser persona, animal o cosa. The boy, eso pasa a ser el nuevo sujeto en la voz pasiva. Por eso digo, the boy was rescued by the police. Ah, si aquí yo dije, el policía rescató al chico, cuando invierto el orden, entonces yo digo, ah, es que el chico fue rescatado, me voy al pasado, por el policía. Entonces hay que prestar atención. Si la oración en voz activa está en presente, como en este caso, you boil the water for 2 minutes, la voz pasiva cambia a the water is boiled for 2 minutes. Pero si el verbo o la oración en voz activa está en pasado, la voz pasiva cambia a pasado, pero utilizando el participio pasado del verbo. Observen. The boy was rescued by the police. ¿De cuántos chicos estoy hablando? De uno, porque digo the boy. Porque si fuera the police rescued the boys, es en plural, yo diría entonces the boys were rescued by the police. Debo utilizar were porque estoy hablando de plural. Ellos, los chicos. Sigamos. That horse kicked me. That horse kicked me. Kick es el verbo patear. Ese caballo me pateó. Vamos ahora entonces, está en pasado. Vamos a ver cómo diríamos esa oración en voz pasiva. ¿Quién es el sujeto? El caballo. ¿Qué hizo el caballo? En la acción del verbo. Pateó. ¿A quién? A mí. Esa última expresión, a mí, se convierte en el nuevo sujeto en la voz pasiva. A juro cambia en inglés. I was kicked. I was kicked, que traduce, yo fui pateado. ¿Por quién? By that horse, por ese caballo. Si aquí la oración activa está en pasado, la voz pasiva sigue estando en pasado, usando el verbo to be que corresponda dependiendo del sujeto, y utilizamos el participio pasado. Pero como este es un verbo regular, cuando un verbo es regular, su pasado y participio pasado son exactamente iguales. Aquí es pasado, pero aquí es participio pasado. Hay que tener cuidado. Y la última de esta lámina. I peeled 2 tomatoes. O I peeled the tomatoes, perdón. I peeled the tomatoes. ¿Qué estoy diciendo? Que yo pelo los tomates. I peeled the tomatoes. ¿Qué estoy haciendo? ¿O de quién estoy hablando? De mí. ¿Qué hago? Que pelo, que es el verbo. ¿Y qué estoy pelando? Pues los tomates. Los tomates viene a ser el sujeto en la voz pasiva. Entonces yo digo, the tomatoes are peeled y puedo decir by me o no, porque se sobreentiende. Entonces, si la oración está en presente, cambia con el mismo verbo to be en presente, pero el verbo principal cambia a participio pasado. Como es un verbo regular, le agrego ed. Por eso digo, the tomatoes are peeled. Los tomates son pelados. ¿Por qué utilizo are, jóvenes? Porque aquí estoy hablando de tomatoes, es decir, de 2 en adelante. Y de 2 en adelante ya eso es plural. Entonces no puedo decir, the tomatoes is peeled. The tomatoes are peeled. Los tomates son pelados. Entonces, ahí vimos el ejemplo de cómo formular algo en voz pasiva. Para resumir entonces, ¿qué vimos acá? Que una oración, para llevarla de voz activa a voz pasiva, debo analizar que el objeto está al final de la oración. Esa parte que está al final de la oración se convierte en el nuevo sujeto en la voz pasiva. ¿Y cómo hago el cambio de los verbos? Pues debo analizar el tiempo verbal. Si está en presente, utilizo el verbo to be y el participio pasado de ese verbo que corresponda. Si la oración está en pasado, utilizo el verbo to be que corresponda para singular o plural
y el verbo en participio pasado, porque pudiera ser que utilice un verbo que sea irregular y muchos verbos irregulares, el pasado es diferente al participio pasado, como por ejemplo, go es infinitivo, went es el pasado y el participio pasado es gone. Entonces hay que tener cuidado porque si el verbo es irregular, pues hay que saberlo para poder expresar correctamente el contexto de la voz pasiva. Vamos ahora a ver las preposiciones, prepositions. Las preposiciones son palabras que se usan luego de adjetivos o participios pasados, pero son expresiones que nos permiten identificar algo en sentido positivo o algo en sentido negativo. Vamos a leer. To be good at. To be good at no es to be good in. Si lo pensamos y decimos to be good in es porque lo estamos pensando desde el español y lo queremos llevar al inglés. Porque yo digo, yo soy bueno en. En español yo sí digo yo soy bueno en, pero en inglés, I am good at. El to be lo debo conjugar de acuerdo a la persona. Y aquí tenemos el ejemplo. Sheila is good at tennis. ¿Y qué estoy diciendo? Que Sheila es buena en el tenis. El opuesto de to be good at es to be bad at, ser malo en. Y digo, John is bad at skating o skating. John es malo en patinaje. Entonces, to be good at es bueno en y to be bad at es malo en. Observen que de entrada debo utilizar el verbo to be en presente. Si estoy diciendo algo en presente. Si yo digo, Sheila was good at tennis before. Sheila fue buena jugando tenis antes. Es decir, ayer, en el pasado, el año pasado, el mes pasado. Vamos con la siguiente preposición. To be interested in. Lo que está en rojo, jóvenes, es la preposición. ¿De acuerdo? To be interested in. Interesarse por. Sue is interested in literature. 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 No literature. Literature. Ahí la palabra se acorta curiosamente. Sue se interesa por la literatura. La siguiente del lado derecho, estoy remarcando la preposición on en rojo, resaltando, perdón. To be keen on. To be keen on significa que yo adoro algo. Michael is keen on football. Michael is keen on football. Michael is keen on football. Pero yo lo pego. Michael is keen on football. Michael adora el fútbol. Pero ahí utilizo, si es en presente, am, are o is. Si es en pasado, was o were. Y si es futuro, Michael will be keen on football. Michael will be keen on football. ¿Por qué be? Porque después de todo auxiliar, el verbo que sigue a juro tiene que estar en infinitivo. Es decir, Michael adorará el fútbol. Vamos con estas dos últimas. To be afraid of. To be afraid of. To be afraid of. Porque la D la puedo convertir ligeramente en una R. Tener miedo de o tener miedo a. Cualquiera de las dos traducciones son correctas. Ron is afraid of spider. Spider, como Spider-Man, spiders. Ron tiene miedo de o tiene miedo a las arañas. Afraid of, to be afraid of. Ron is afraid of spider. La oración está en presente. Ron was afraid of spider. Ron le tenía miedo a las arañas. No now, no ahora. Y la última de esta lámina con respecto a las preposiciones, vamos a ver lo siguiente. To be sorry for. To be sorry for. Aquí estoy diciendo pedir disculpas por. We are sorry for this inconvenience. We are sorry for this inconvenience. Pedimos disculpas por este inconveniente. Observen acá, muchachos, que todas utilizan en este caso at, in, on, of, for.
Presten atención que esas son las preposiciones correctas para cada una de esas expresiones. To be good at, ser bueno en. El opuesto, to be bad at. Les recomiendo algo. Siempre cuando estemos aprendiendo un nuevo idioma, como en este caso inglés, o reforzar lo que ya conocemos, traten de comparar cómo se dice en afirmativo, cómo sería en negativo. O esta es la palabra, cuál es el opuesto. O esta es la frase, cuál sería el opuesto. O el antónimo. To be interested in, to be keen on. To be afraid of, to be sorry for. Ahora vamos a ver preposition of movement and direction. Preposition of movement and direction. Preposiciones de movimiento y dirección. Hay ciertas preposiciones que presentan dificultades cuando estamos aprendiendo un idioma, en este caso inglés, debido a que son bastante distintas al español o queremos forzosamente decir, pero es que se dice ser bueno en, entonces yo diría, debo decir to be good in. No, no lo podemos pensar desde el español. Tenemos que aprenderlo como es, como se dice en ese idioma. Las nuevas preposiciones las estoy resaltando en rojo. To, from, at, in. To, from, at, in. Aquí le voy a decir entonces el ejemplo de cada una de ellas. To. La preposición to se usa para indicar el destino. Por eso decimos siempre, I'm going to the cinema. Yo iré al cine. This plane is going to London. Este avión va hacia Londres, pero no decimos va hacia, sino este avión va a Londres. Esta preposición to indica el destino, por eso digo después del going to. Siempre va, después de go, va el to. Si la otra parte de la oración es un destino. Si es otro verbo, puedo decir let's go camping o let's go to camp. From, segunda preposición. La preposición from indica la procedencia y aquí tengamos cuidado. This plane is coming from London. Coming from, viene de. Este avión viene de Londres. Es decir, va a aterrizar acá en Venezuela, pero viene ¿de dónde? Is coming from London. Viene de Londres. At. Con la preposición at se indica un punto de referencia. I'm at home. Estoy en la casa, pero no estoy diciendo en qué parte en específico de la casa. Si quiero decir qué parte específico de la casa, yo digo in my bedroom, en mi cuarto. In the kitchen, en la cocina. Entonces, at es para un punto de permanencia, pero de forma general. The plane is now at London Airport. The plane is now at London Airport. El avión está en el aeropuerto de Londres, pero es un sitio de permanencia, pero ¿en qué parte como tal del aeropuerto? No sabemos todavía. In. In, esta preposición se usa para indicar un área de permanencia. At es un punto y at es un área más grande. Como ciudades, como países, como estados, como áreas grandes, siempre debemos utilizar la preposición in. Entonces, this plane is in London now. El avión o este avión está en Londres ahora. Entonces, tenemos 4 preposiciones que denotan movimiento y dirección. De movimiento, to y from. Y de dirección, at o in. Cualquiera de ellas debemos tener cuidado cómo la utilizamos. Going to, coming from, at e in. At para un punto de permanencia, in para un área de permanencia, pero un área de extensión más grande. Y por último, jóvenes, veremos los adverbios, adverbs. Los de modo, tenemos 3 tipos de adverbios. Los de manner, que es los de modo, los de place, que son los de lugar, y los de time, que es los de tiempo. Los de modo expresan la forma en que se realiza una acción. Los de lugar indican dónde se realiza la acción. Y de tiempo expresan cuándo ésta se realiza. Y aquí les traigo unos ejemplos y les estoy colocando en rojo
esa palabra que denota un adverbio de modo, un adverbio de lugar y un adverbio de tiempo. Vamos entonces a leer las siguientes oraciones. The dog wags its tail happily. El perro mueve o agita felizmente su cola. You will possibly arrive late. You will possibly arrive late. Late es el adverbio de modo, porque estoy diciendo, posiblemente llegues tarde. Porque ha estado lloviendo mucho o en la conexión del vuelo nacional se demoró. Basically, you have to do this. Básicamente debes hacer esto o tienes que hacer esto. This train goes fast. Este tren va rápido. Es una forma de modo, por eso digo, o va lento o va rápido. Y la última de los de manner, John goes to school by bus. Indico el modo a través del cual él se traslada desde su casa a la escuela. ¿Y cómo va? By bus, en autobús. Vamos ahora a ver los ejemplos de oraciones cuando utilizamos adverbs of place, es decir, del lugar. It's hot indoors. Indoors. Hace calor adentro. Outdoors es afuera. Indoors es adentro. Go upstairs, please. Go upstairs. Suba, por favor. Upstairs es el lugar. Estás abajo, debes subir. Peter lives abroad. Peter lives abroad. Peter o Pedro, perdón, vive en el extranjero o fuera del país. En este caso, no está en Venezuela. Peter lives in London. Entonces, indoors, upstairs, abroad y Londres, London, son adverbios del lugar porque indican dónde se realiza la acción. Hace calor afuera, suba las escaleras, por favor. Pedro vive en el extranjero y Pedro vive en Londres. Y por último, vamos a ver of time, adverbs of time, adverbios de tiempo que expresan cuándo se realiza la acción indicada por el verbo. Vamos a leer estos ejemplos. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Te llamaré ¿cuándo? Mañana. Entonces, tomorrow es el adverbio de tiempo. He went to Paris last week. He went to Paris last week. Él fue a París la semana pasada. Last week es el adverbio de time. Someday we'll go to England. Algún día iremos a Inglaterra. Someday, algún día, es el de tiempo. Por eso es un adverbio de tiempo. I will back in 1 hour. I will be back. Yo regresaré o volveré. I will be back in 1 hour. La expresión in 1 hour es el adverbio de tiempo. Ahí lo resalté, jóvenes, cada uno de los diferentes adverbios dependiendo del contexto en el cual se está enunciando cada frase. Manner, como happily, late, basically, fast, by bus. De lugar, indoors, upstairs, abroad, London. Y de tiempo, tomorrow, last week, someday, in an hour. Este fue, jóvenes, el tema que desarrollamos el día de hoy de la unidad 3, que fue cómo preparar una receta con 3 momentos. Al inicio, el desarrollo y el cierre. La voz pasiva que utilizamos para relatar, para hacer informes, para prestar atención más al objeto que al sujeto, es decir, quien realiza la acción. Y, oraciones condicionales el segundo tipo para hablar de cosas que remotamente se puedan dar. Y los adverbios de modo, lugar y tiempo. Los invito a que cuando vean la clase, a que me hagan preguntas por la plataforma y yo con gusto les estaré respondiendo. Por favor, ya esta es la tercera unidad. Estén al día porque ya hoy, por ejemplo, se cierra el chance para que ustedes presenten la evaluación de las unidades 1 y 2, ¿ok? Y pronto estaremos montando las evaluaciones de la 3 y 4. Muchísimas gracias, estaremos pendientes y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, mi nombre
Iván García Márquez y soy su profesor para inglés número 5. Inglés 5. Feliz tarde.